Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Ámbar Acosta y hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me tiene demasiado emocionada y es la política dentro de la fe. O sea, aquí vamos a ver si verdaderamente se mezclan o no se mezclan. Y para eso traemos el primer invitado de este podcast. O sea, demasiado top. Demasiado top, un hombre de Dios, un hombre que viene no solamente a hablarnos de política, sino también iluminarnos ahí sobre cuál es su experiencia. Estaba aspirando a la regiduría aquí en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y es nuestro querido Marcos. Marcos, bienvenido a este podcast. Ámbar. No, un placer para mí. Le pusiste un poquito de más porque eso es demasiado top. No, claro, demasiado top. No es para mí, pero un placer acompañarte en este momento. Sí, introdúcete un poco, Marcos, dile a la gente quién tú eres, qué tú haces. Y de paso, por favor, dinos cuál es tu relación con la política. O sea, ¿qué tú has hecho en la política? Sí, bueno, mi nombre es Juan Marcos Tavares. Soy de profesión licenciado en Administración de Empresas con un posgrado en Gerencia Empresarial. Trabajo en el sector privado, en una empresa en desarrollo. También sirvo en una iglesia cristiana. Ahí también soy el administrador y además el director de algunos proyectos importantes que tiene la iglesia, como es el agua, la planta de agua que da servicio tanto al público, pero que también tiene un servicio social en el pueblo. Soy casado, mayor de edad. Excelente, Dios mío, qué bueno. En las pasadas elecciones participé con una candidatura a concejal. No ganamos, pero fue una experiencia maravillosa y bueno, a tus órdenes. No, eso es excelente. O sea, yo no sé por qué tú dices que es demasiado decir muy top. Ya después de ese background la gente se va a dar dando cuenta. No, porque somos sumisos, somos humildes. Ay, Dios mío. Más soy humilde de corazón. Pero excelente. De verdad. ¿Qué es? Vamos a empezar definiendo un poquito, porque yo sé que al igual que yo hay mucha gente que no sabe. ¿Qué es ser un político? O sea, ¿qué es básicamente la política? ¿Qué se encarga? ¿Qué hace? O sea... Bueno, mira, la política es lo que puede traer el desarrollo a los pueblos. Es mediante la política que se logran las grandes transformaciones sociales, económicas, en un pueblo, en una nación. Es el único medio en esta vida en democracia. Sí. Conocemos que hay países todavía y en el pasado donde se regían por una dictadura. Y más atrás en la historia por monarquías, por reyes que dirigían imperios. En la Biblia, por ejemplo, vemos cómo se sucede un rey a otro rey gobernando una nación. Pero todo esto es un conjunto para traer bienestar social, bienestar económico a una nación. Entonces, desde ahí parte el ejercicio político. O sea, que la política no es mala. No, imposible. No. O sea, yo hago la pregunta porque verdaderamente mucha gente la ve así. No, la política no es mala en sí. Hay personas malas en la política. Y cuando hablo de malos no es haciendo juicio en cuanto a su vida, sino a que no saben para qué ejercen la política. Y en vez de hacerle bien a los pueblos, pues le hacen todo lo contrario. Entonces, ahí es que viene la contradicción y quizás el desencanto de la gente y sobre todo de la juventud hacia la política. Y ni se diga dentro de la iglesia, dentro de la fe cristiana. ¿Y realmente habla la Biblia acerca de política? La Biblia es un libro, si nos vamos al Antiguo Testamento, es meramente político. Lo primero que yo quiero aclararte es algo que tal vez tú no lo has oído nunca y que le va a chocar a la gente. Mira, Dios no es democrático. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? Las decisiones de Dios desde la antigüedad son decisiones de Dios y hasta el día de hoy. O sea, Dios no hace una elección en el pueblo para saber qué opina una gente o qué opina otra. Ciertamente. ¿Me entiendes? El Señor llama a gente a dirigir
y eso le puede gustar o no le puede gustar a otro. El llamamiento de Moisés, que fue uno de los grandes políticos del Antiguo Testamento, es un llamamiento especial que Dios le da. Sí. Pero si tú te fijas, todo el contexto del nacimiento de Moisés y la historia de Moisés fue diseñada con el plan de que algún día él iba a ser alguien de importancia. De hecho, se cría en la casa del faraón, Claro. siendo judío. Entonces, esas son decisiones divinas. Y en el Antiguo Testamento Dios elegía a los reyes. Sí. ¿Sí? Levantaba de una Claro. familia a un No, rey. sí. Y no o pedía opinión. No pedía opinión. O sea, de Y hecho, no pide todavía. a Moisés al bajar del monte le hacen un plebiscito, le hacen una elección y ahí tratan de decir como que él no era capaz de ser el líder. Claro. Y eso era una elección que se hacía. Si Moisés sacaba papeletas o tablas o hoja de guayaba para que votaran, Sí. fácilmente Moisés perdía la elección. No, y es cierto, pero ahí se genera otra pregunta, porque es cierto lo que tú dices, Dios no pide opinión para absolutamente nada, pero ¿por qué no será entonces la voluntad de Dios de que haya más personas cristianas dentro de la política? Porque yo creo que sí. O sea, para mí la respuesta sería súper evidente que sí. Pero ahora la pregunta es ¿por qué no hay? O sea, ¿por qué ahora no hay llamamientos cristianos dentro de la política? Porque hemos entendido mal la política, como te dije al principio también. Hay muchos políticos que nos decepcionan y a veces no queremos aparecer al lado de ellos ni siquiera en una foto. Porque creen cosas contrarias a uno, porque hacen cosas contrarias a uno. Entonces, Sí. eso puede afectar mi testimonio personal y la iglesia lo lleva un poquito más al extremo. Sin embargo, cuando tú te vas a la palabra, dice la palabra, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el injusto o el impío, el pueblo llora, el pueblo Sí. gime. La voluntad de Dios es que el que gobierna sea justo. Claro. Para eso es que está ahí, Sí. para impartir justicia, bienestar social, bienestar colectivo. No es Sí. para él beneficiarse, sino para un servicio a los demás. Pero cuando ese ejercicio se hace con injusticia, con deseos de enriquecerse, con egoísmo, pues nosotros sabemos los resultados que hay. Y este país, que es un país en vía de desarrollo, pero que todavía no encuentra ni la vía ni el desarrollo, es básicamente porque Ay, yo me río, pero es cierto. los Claro. políticos que tenemos no entienden para qué son políticos. O sea, Claro. honestamente, tú le ves en las acciones que hacen Que y tú dices, no. pero que es todo lo contrario para lo que fue Sí. elegido. Entonces, ese No, es y un ahí, problema. y ahí surge la otra pregunta. O sea, nosotros como cristianos, ¿verdaderamente deberíamos de involucrarlo en cuestiones políticas? Porque es lo que te digo. O sea, en este tiempo, las personas que están viendo este podcast incluso saben que en las iglesias no se habla de vamos a votar el domingo, por ejemplo. O no se habla de, bueno, ¿y si sacamos un candidato de aquí? ¿O quién tiene el llamado para ser presidente de aquí? O sea, eso no se habla. Yo sé que suena muy exagerado el ejemplo, pero eso no se habla. Entonces la pregunta es como, ¿el cristiano verdaderamente debería de involucrarse en ese tipo de cosas? Sí, nosotros hoy en día, por ejemplo, tenemos ejemplos en la política contemporánea de personas temerosas de Dios que están incluso dirigiendo estados. Un caso muy particular que la gente no lo sabe, pero Nayib Bukele es un hombre de fe, de familia, viene de iglesia, tiene Claro, pastores. presidente de Salvador. Lo que pasa es que como él no fue a ser pastor del Salvador, sino presidente del Salvador, no tiene por qué andar divulgando. son temas Claro. que son familiares y son muy personales. Sin embargo, en la Sí. Casa de Gobierno, el día de la toma de posición, él tomó una posición de fe y dijo, déjennos a nosotros adorar a Dios. Ustedes adoren Claro. el que ustedes quieran. Ahora, El Salvador, nosotros, desde el gobierno impulsamos la adoración a Dios. Sí. Porque Nayib Bukele sabe que como un pueblo sale de la pobreza, sale de la ignorancia y sale del robo y el saqueo público, es teniendo temor de Dios. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Cuando uno teme a Dios, no es que no haga cosas malas porque somos humanos, pero se cuida de agradar a Dios antes que a él mismo y a los hombres. Entonces, Nayib Bukele es un hombre de fe y tú lo vas a ver y lo vas a seguir. Y es un Sí. hombre de fe, pero es presidente del Salvador.
Claro que... Pero también aquí en el país, por ejemplo, tenemos a Dio Astacio, que es un pastor en Santo Domingo Este, que ganó las elecciones y esperamos que le vaya muy bien. Claro, es política, es gestión municipal o de ciudad y eso ya es otra cosa para lo que se necesita mucha preparación, porque hay una equivocación también. Por ejemplo, yo fui aspirante a regidor, pero yo no le pedí a la iglesia que votaran por mí porque yo soy cristiano. ¿Me entiende? Sí. Porque yo debo también mostrar cierta preparación para lo que yo quiero ser elegido. Claro. O sea, el requisito no es ser cristiano. Ser cristiano me debe de sumar, tal vez que la gente sí valore, ¿verdad?, la propuesta, pero yo tengo también que tener algo en la cabeza para desarrollar para el bienestar de la ciudad. Entonces, no es solamente ser cristiano. Y ahí es que hay también una confusión. Ah, no, Sí. van a votar todos los cristianos por Porque Marcos cristiano. porque es cristiano. No, eso no es así. Sí. Yo tengo que venderle la idea a la gente, venderle las propuestas, ¿verdad? Y el que piense que podemos asumir el cargo, pues nos da un voto de confianza. Y a aquellos que no, pues le dan un voto a otro candidato. Y con eso no tenemos ningún problema. O sea que tú también me estás externando y es algo totalmente bueno y válido y no es que ser cristiano te prepara para ser político. O sea, si tú quieres llegar a ser un buen gestionador de lo municipal, del público, ¿verdad? Del pueblo, tú debes de prepararte también Claro en esa que área. sí. O sea, no solamente por ser cristiano yo ya pasé Bueno, a lo primero que debe de tener un buen político es ese deseo por servir, comenzando desde ahí. En el caso particular nuestro, yo siempre he tenido inclinaciones políticas, aunque no las haya expresado antes, porque me parece que las ideas, las propuestas deben de ser conocidas, ¿verdad? Ya la gente va a elegir o no, pero uno no puede, como dice la palabra, guardar una luz debajo de la mesa o de la cama, ¿no? Sino ponerla arriba para que pueda alumbrar. Cuando uno cree que puede hacer algo bueno por un colectivo, y nosotros que siempre hemos estado involucrados en dirigir gente, dirigir personas, Claro. a veces a niños, a veces a adolescentes, a veces a deportistas, a veces a adultos, a veces dando clases, o a veces simplemente sirviendo a la defensa civil, como lo hemos hecho también, nos parece que también escalar en el peldaño del servicio municipal es algo valioso, de donde podemos ser de mayor influencia, Sí. porque eso es lo que se busca, Sí. tú poder beneficiar a la mayor cantidad la de mayor, personas claro. desde una Sí. posición. ¿Y qué te inspiró a ti? O sea, ¿hubieron personas que te inspiraron? ¿Hubieron acciones que te inspiraron? ¿Fue algo... ¿cómo fue? O sea, ¿qué te inspiró a ti a llegar a querer? Porque ya tú me hablaste del servicio y me hablaste obviamente, de llegar a todas estas personas. Pero ¿cómo tú encarrilas de que tú puedes servir a más personas y es a través de la política? Sí, mira, primero para tú ejercer una carrera política, tú debes de tener gente alrededor que te digan, digamos, para lo que tú das. Sí. O sea, eso se le llama seguidores o personas que te apoyan detrás. O sea, yo no puedo erigirme como Claro. un líder si no tengo Si no a nadie tiene, claro, que por si lo no menos tiene nadie a quien liderar. me da un consejo o una palabra. Y Claro. yo, cuando me hicieron la propuesta, lo primero que hice fue una consulta. Le dije al partido y a las personas que me proponían, denme un mes para yo reflexionar sobre eso y preguntar. Y a Claro. los primeros que pregunté fue a mi familia, mi madre, mis hermanos. Ya mi padre había fallecido, luego a mis amigos más cercanos, luego a pastores y líderes, Claro. y a gente que yo tenía confianza. Y te digo que como 2 personas me dijeron que no le parecía, Sí. pero por los problemas que te dije anteriormente, la política es sucia, te van a engañar, tú no tienes el dinero para... Claro, eso es una cuestión bastante determinante aquí, es dinero. Sí, una de esas personas, estoy hablando de como 20 o 25 personas que consulté, Sí. una de las personas que me dijo que no estaba de acuerdo terminó siendo la directora del proyecto. Ah, no, excelente. O sea, Dios toca. terminó buscando más votos que nadie y trabajando, y es Y una trabajando persona, para- sí, de mucha confianza y de un trabajo invaluable, tú la conoces, pero... Sí. Pero luego todas las personas me dijeron, yo siempre he visto en ti ese liderazgo, siempre he visto en ti que tienes ideas creativas de cómo beneficiar a la población.
soy un trabajador también deportivo, me fascina el deporte y creo que también es un área donde estamos muy descuidados y que la juventud claro, aquí en Cotuí hay una calidad para deportistas. Nosotros deberíamos de estar en todos los rankings deportivos del país y por qué no fuera del país, pero la juventud se nos está desviando. La juventud se nos está yendo poco a poco hacia otras cosas que son contrarias a la mente sana y el cuerpo sano, y entonces estamos perdiendo incluso muchos jóvenes casi semanal. Actualmente en Cotuí hay una ola de accidentes de motores y accidentes de jóvenes, e incluso de muertes violentas como nunca antes. Yo no sé si alguien lo percibe así, pero yo oro a Dios por este pueblo y pido que vuelva a la paz porque tenemos un problema con la juventud, pero por el deporte yo creo que se puede hacer mucho por ella, por la juventud y por la niñez. Y entonces esas inquietudes sociales pues nos mueven a eso, y la gente ha visto en nosotros esas inquietudes, ¿me entiendes? Y recibí muchos consejos y luego pues acepté el reto, que fue un reto, y aunque no llegamos a la meta, que era ganar, porque todo el que se lanza a la meta es ganar. Todo el mundo quiere ganar. Sin embargo, todos los que nos rodearon nos dijeron, no, excelente trabajo, mi hermano, sigue hacia adelante. Hay candidatos que hoy están en la posición que aspiraron 5 veces. O sea, que nadie sabe si de acá al 2050... No, pero realmente sabemos que la mayoría de personas que ocupan cargos políticos, porque la política aquí en República Dominicana se maneja de ese modo. O sea, se maneja de que tú tienes que hacer vida, de que tú tienes que empezar a trabajar y luego llegar a los cargos. Pero tú mencionaste algo que yo sé que a mucha gente le da curiosidad. El dinero. El amado dinero. Aquí se dice que un pobre no puede aspirar a ser político. O sea, aquí se dice que una persona, no pobre, no quiero decir pobre, quizá pobre no es la palabra, sino una persona que no tenga todos los recursos para invertir, por ejemplo, millones en una campaña política. Y menos si no está en el gobierno, porque asumimos que la gente que está en el gobierno ya lo tiene. Que en ese aspecto no te voy a preguntar cuánto gastaste, ni nada de eso, sino en ese aspecto, ¿cómo tú te sentiste? O sea, ¿cómo tú te sentiste de acuerdo al dinero? ¿Sentiste que quedaste ahí sin nada o cómo? Dime. Mira, yo te voy a ser totalmente honesto. Nosotros gastamos, lo poco que gastamos fue en lo que una campaña, digamos, política se lleva. Hay que hacer publicidad, hay que hacer arte de algunos gráficos, de algunos afiches, hay que hacer anuncios, eso cuesta. Hay que moverse mucho, hay que gastar gasolina, a veces hay que pagar un desayuno, una cena, ¿me entiendes? Esas cosas nosotros las gastamos. Gracias a Dios no nos anda nadie buscando para cobrarnos. Para cobrarte. Pero nosotros no dimos un solo peso por un voto. Y yo me siento súper orgulloso de eso. De que los votos que sacamos, sean pocos o muchos, no se le dio 50 pesos a nadie. Claro. El tema del dinero en la política es algo asqueante, es asqueroso, es inmoral. Sí. Y nuestro país se está acostumbrando a ello. Es verdad que se gasta dinero en una campaña política y en cualquier proyecto, porque hasta para hacerte doctora tú tienes que gastar dinero dando viaje a la universidad. En todo, o sea, en todo. Pero lo que se está sucediendo en este país es que se ha convertido en un comercio de votos. Entonces, mira lo que pasa. El análisis que yo hago personalmente, tal vez nadie esté de acuerdo conmigo. La abstención al voto en nuestro país ronda el 50%, a veces el 60%, a veces el 40%, 45%. O sea, la mitad o más de las personas que están capacitadas para votar no van a votar. Eso es otro punto ¿Qué importante. sucede? Que esa franja de personas que no van a votar muchas veces son las personas que tienen más conciencia social. Sí. Claro, hay un gran grueso de gente que no le importa quién gane. No, y no le importa nada. A ellos no creen que le afecta, pero le afecta. Sí. Pero, anyway, entonces, los que votan, en su mayoría, son gente que lo movilizan para votar. Claro. Que Entonces, le dan algo, que lo llevan. En ese grueso hay una juventud de 18, que es primer votante, a 24, 25 años, a 30 años,
que viven en barrios, en poblaciones grandes, y que a veces ni saben cuáles son los candidatos. Me pasa. No saben quiénes son los candidatos. Me pasa. Entonces, por ejemplo, yo tengo a alguien encargado en la mesa de la Escuela de Libertad, donde hay mucha gente, y a esa persona tiene un dinero en la mano. Que es así, como te lo estoy diciendo, es así. Sí. Yo no lo hago, ni lo hice, ni lo voy a hacer, pero es así. Entonces, esa persona tiene que buscar toda esa juventud, toda esa gente que no sabe quién es el candidato, decirle, mira, la boleta, tú vas y vas a marcar el 3, o el 5, o el 8, o el 10. Ese, toma esos 500 pesos. Claro. Esa persona podría no votar y burlarse del que le dio los 500 pesos, pero no tiene sentido. O sea, porque ni siquiera sabe, ni siquiera le importa. Fui y voy a votar. ¿Por quién voy a votar? Yo ni sé por quién voy a votar. Pero el que me dio los 500 pesos me dijo que el número 3. ¿Cómo se llama? A mí no me interesa. Yo no sé cómo se llama. Entonces, como al final las elecciones se trata de sumar votos, de contar votos. Y esos votos entonces, cuentan. Tú te encargas de que en cada mesa tú cumplas con una cantidad de votos para tú pasar. En el caso de un regidor en Cotuí, claro, con esto del método de Home te ayudaba, pero con 2,000 votos tú pasabas. Sí. Con 2,000 votos tú pasabas seguro. 1,500 si el partido te ayudaba. De hecho, hubieron regidores que sacaron 700 votos. Entonces, tú lo que haces es que distribuye una cantidad de dinero para que se compren esa cantidad de votos. O menos, porque hay algunos votos genuinos que tú vas a sacar. O sea, todo el que vota por ti no va a cobrar. Pero tú necesitas empujar eso. Entonces, ahí se te van 2 millones de pesos para tú ser regidor. Facilito. Sí. Sin mucho... Mínimo. Sin mucho... Bueno, ay, no, a mí ese tipo de cosas no me gusta. Entonces, ahí está el dinero en la política. Entonces, ya, si un regidor gasta de 2 a 5 millones de pesos, entonces tú sabrás que un alcalde tiene que buscar 20, 30, 40 millones. Claro. Un diputado tiene que buscar 60 millones. Y un senador, por ejemplo, el senador del Gran Santo Domingo, en unos audios salió confesando que él gastó 200 millones de pesos para hacerse. O sea, 200 millones de pesos. Que el salario completo, cuando viene a ver de todos los senadores, no va a alcanzar 200 millones en 4 años. No, eso te iba a decir. ¿Cuánto entonces tienen de retribución? Porque ahora mismo yo estoy pensando que ganan demasiado dinero para invertir tanto dinero. Bueno, pero yo te voy a dar una clave. Nadie, por más amor que le tenga a un pueblo y para servirlo, gasta esa cantidad de dinero. Claro. Porque yo con 200 millones, si lo que quiero es servir... No, yo sirvo. Yo comienzo una fundación con 100. Y recaudo lo otro. Obviamente. Y sirvo a niños descalzos a donde quiera que estén. O sea, en serio. Tú sacas no, estamos riéndonos, pero tú sacas la pobreza mínimo a 500 familias. ¿Qué 500? Tú sacas la familia a la pobreza como a 1,000. Porque si yo gasto 200 millones en una elección, no es porque yo tengo nada más 200 millones. Mi patrimonio o lo debe ser que muchas veces tampoco es de mi bolsillo. Porque también la política permite en este país esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es una superpotencia, los candidatos tienen que salir a recaudar el dinero de gastar en la campaña. Y por eso hacen convenciones, hacen cenas, hacen charlas, hacen campamentos, para que la gente aporte a la campaña y de $100, $50, para ellos gastar. En este país, por ejemplo, el Estado Dominicano, a través de la Junta Central Electoral, le da a los partidos. Ay, no, por favor. Y en algunos casos son dinero rendido. No, que no me diga de dónde lo sacan, porque ya estoy sintiendo ahí todos mis impuestos. Pero aún así, Ámbar, y de lo que se trata el podcast, claro, en cuanto a la fe y la política, es que Dios es el que sabe todas las cosas. Sí, por ejemplo, yo no salí electo porque no era la voluntad de Dios que yo saliera electo. Claro. Sí, tal vez debimos hacer más trabajo, tal vez hubieron cosas que debimos mejorarla, pero en definitiva uno se debe a Dios. Claro. Y cuando Dios dice que una persona es, una persona es. El caso anterior que te mencionaba de Nayib Bukele, si tú estudias cómo Nayib Bukele llega a la presidencia de la República, es un milagro de Dios, porque ni partido tenía. Sí. ¿Tú me entiendes? Un partido que no existía, llevarlo a ganar
la presidencia de la República y ahora a reelegirse casi con me parece que un 90%, casi un 80%. Claro, no, es que Nayib Bukele es un ejemplo o sea, para el país mundo. completo casi votó por él. Claro, es que Nayib sin Bukele reprimir a nadie y sin darle nada a nadie. Pero yo sí quisiera ahí dejar como un punto bien claro, y por eso es que yo quería hablar del tema, y es que, ok, es la voluntad de Dios, y Dios hace su voluntad, pero Dios hace su voluntad con quien le dice, heme aquí, estoy aquí. Claro, claro. O sea, Dios hizo la voluntad de Dios que quiso, la voluntad de Dios se hizo contigo, pero fue porque tú fuiste y le dijiste, Señor, estoy aquí en combate. Claro. De ti depende de si sigo peleando y tengo que seguir peleando para ganar cierto tipo de victorias, pero estoy aquí, ¿sabes? Sí. Pero hay mucha gente que no se atreve a decir estoy aquí. La mayor parte de la gente de la iglesia no se atreve a decir estoy aquí cuando a política se trata, porque pensamos que todos los llamados son dentro de la iglesia. Sí, Y que todos los llamados son al ministerio de la iglesia y que lo demás no es así. Ahora, yo tengo una pregunta acerca de un versículo muy popular que mucha gente conoce, y es cuando cuando a Jesús le llevaron y le dijeron que tenía que pagar cierto impuesto. Y él dijo que le dieran a César lo de César y Dios lo de Dios. Incluso mandó a Pedro, que eso fue uno de los milagros, me parece que fue a Pedro, a sacar de la boca de un pez las monedas y eso. Pero hay mucha gente que dice, no, porque lo de César es lo del César. El Estado es del Estado. O sea, la República Dominicana si es a Luis Abinader y los políticos, bueno, de Luis Abinader y los políticos. Y lo de Dios, la iglesia, es la iglesia. Con nosotros que ni se meta, ni nos mire mucho, ni... que tú tienes, o sea, verdaderamente eso quiere decir ese versículo. No, o sea, imposible, porque decir eso es asumir que los cristianos viven en la nube. Es que muchas veces se ve así. O fuera de la galaxia. O sea, no así. transitan por las calles, no usan las escuelas, no van al banco, no necesitan asistencia médica, no necesitan protección policial y del gobierno, no necesitan que le iluminen frente a su casa, no necesitan que le limpien la cañada que está detrás de su casa. O sea, es una concepción muy errada del versículo. ¿Qué dice el versículo? Mira, hay cosas que nosotros como creyentes sabemos que Dios demanda, ¿sí? Por ejemplo, Dios nos dice que respetemos a nuestras autoridades. Ciertamente. ¿Verdad? Ahí está la policía, está los políticos, todo el que ejerce autoridad en el pueblo en general o incluso en la iglesia, autoridades y líderes, ¿verdad? Pero, claro está, si una autoridad de esa me da una orden que contrapone mi fe y mi obediencia a Dios, entonces ya yo no puedo obedecer a esa autoridad, ¿me entiendes? Como el caso de Daniel. Claro. Y la oración de Daniel con las ventanas abiertas, ¿verdad? Claro. Él lo hacía mirando a Jerusalén porque se entendía que la oración tenía más efecto. Y había un edicto que no se podía orar. O sea, ya Daniel dejó de obedecer al rey o al presidente o al líder porque había dado una orden contraria a la orden que ya Dios ha dado en su palabra de orar, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí inmediatamente choca. Pero nosotros estamos llamados a respetar el semáforo. Gracias. Un cristiano que se pasa en rojo en el semáforo tiene que revisar su fe y después su compromiso ciudadano. Estamos llamados a pagar nuestros impuestos aunque nos duelan. Claro. Yo hoy duré media hora en la DGI pagando todos los impuestos del año pasado y de lo que va de año. Sí. Estamos llamados a pagar la luz. Un cristiano que se roba la luz tiene que revisar su fe. Hay problema. ¿Por qué? Porque son servicios que recibimos. Claro. Entonces, el cristiano que dice que lo del César es lo del César y lo de Dios es lo de Dios. En cuanto a la política, luego no se puede quejar de que la calle está mala, de que la delincuencia está a sus anchas, de que la escuela no se está dando clase o que la escuela está en mala condición y que su hijo no está recibiendo la enseñanza que merece. Y de que los políticos son ladrones o los políticos son corruptos. O sea, esa persona no puede hablar nada. No tiene derecho a opinar en cuanto a ciudadanía. Pero nosotros lo decimos así, Ámbar, pero sabemos que no. Que nosotros somos parte esenciales de la sociedad. Y qué bonito fuera que personas con temor de Dios, pero capacitadas,
asuman cargos públicos, como hoy en día tenemos muchísimos profesores cristianos Sí, que pueden guiar a los niños primero en amor, ¿verdad? Porque un cristiano está lleno de amor. claro, Debe de comprender al niño en el aula, pero debe de ser profesional en la clase que da, claro. ¿sí? Y debe defender la fe de muchos ataques que vienen para dañar nuestra juventud y nuestra adolescencia. Claro. Cosas de la nueva ola, cosas del liberalismo, cosas que nosotros sabemos que son traídas de otras costumbres, Claro, porque y de nuestra otras nación cosas. nuestra nación es un país de fe. Claro, claro, eso O sea, se ve tú no desde me la puedes bandera decir a hasta mí todo. que si aquí se lee la Biblia hay que leer el vudú, hay que practicar vudú y No, creol. o sea, Como no, dijo un claro. ministro pasado de Educación, no, nosotros somos un país de fe, nosotros creemos en Dios, tenemos a Dios incluso en nuestro escudo y nuestra Claro, Biblia, no, claro. y esa es nuestra naturaleza. Y gracias a Dios que es así, pero tenemos que defenderla porque si no, hay corrientes que quieren sacarnos eso del centro de la matriz de nuestra nación. Entonces tenemos profesores cristianos, pero profesores preparados. Tenemos Sí. médicos preparados que no se llevan de solamente cobrar al paciente, sino a darle un servicio de calidad que hace Claro. falta. O sea, Ujú. qué bonito fuera que en cada renglón del bienestar social colectivo Hubiera. tuviéramos personas de fe. ¿Y por Claro. qué no en el área política? Claro. Senadores, diputados, presidentes, gente de fe, que primero pone a Dios, pero luego también ejecuta las cosas con profesionalidad, con transparencia, ¿verdad? Con decencia, apegado a la ética, a la moral, apegado al amor al prójimo. Eso Claro. es precioso. Claro, ¿y qué te gusta a ti de la política? O sea, ¿qué te gusta de...? Porque ya me hablaste de servir, ya me hablaste de todo lo que... Me hablaste de muchas cosas públicas, pero a ti, Marcos, fuera de lo que Dios te ha llamado a hacer como... O no, bueno, no fuera de lo que Dios te ha llamado a hacer, sino más orientado a lo que la política significa para el pueblo secular que no nos conoce como cristianos. Sí. Sino, ¿qué te gusta a ti en cuanto a la política fuera de eso? No, bueno, es que el fin de la política es ese, o sea, tú poder influir en la mayor cantidad de personas Ujú, de manera positiva, tú traer ideas vanguardistas, modernas, ¿verdad? Que funcionan en otros pueblos y por qué no en nuestro pueblo, traer desarrollo y es a través de las decisiones políticas que se pueden hacer, pero también como hombre de fe quisiera ver un poquito más de equilibrio en cuanto al apoyo a nuestra comunidad de fe cristiana evangélica. claro. ¿Tú sabías que a los evangélicos se le da poca o nula ayuda Por parte del para Estado. que ejerzan su fe? Que muchas veces incluso se le niega un permiso para dar un evento en una calle o en un parque o en un play. O sea, muchas veces hasta para eso. Que si tú te fijas, a todo el mundo le cierran una calle y a todo el mundo lo dejan celebrar lo que quieran. A veces Sí. nosotros para celebrar un culto, hasta para eso tenemos problemas. Entonces, desde la política podríamos lograr que haya un chin más de equilibrio. Yo no digo que no equiparen con el apoyo que se le dan a otras religiones, que se le apoya económicamente, que se le apoya cuando hay que construir templos, que se le apoya cuando hay que equiparlos. Nosotros tenemos que comprarlo todo en nuestro bolsillo. O Sí, sea, el eso es Estado no cierto. pone No, un el peso Estado no- de ofrenda. no. Y encima de eso entonces critican las ofrendas y los No, diezmos. sí, Entonces, critican es como bastante. para estrangular No. la vida económica de la iglesia. Un poquito. Pero, Debemos de aceptar que pero sí, un desde ahí poquito. creo que podríamos lograr que por lo menos se nos atiendan algunos reclamos legítimos que tenemos como comunidad de fe. Claro. Sí. No, y eso es extremadamente bueno. Y ya como para finalizar, me encantaría que... Tú sabes que tenemos votaciones, ya casi. Ya estamos ahí Sí. en las votaciones. Y hay mucha gente que cree que no es necesario ir a votar. O sea, yo, por ejemplo, me pongo a mí de ejemplo porque soy joven y estoy acá. Yo no sentía necesario ir a votar por parte de lo que tú dijiste. Yo no conozco a los presidentes, obviamente, por muchas razones no lo conocen. Pero, por ejemplo, los diputados que están yendo ahora, yo no los conozco. Sí. Al senador se conoce porque hay que aceptar que el senador actual
ha hecho una gestión y ha hecho un marketing para venderse, incluyendo a la juventud bastante aquí en Cotuí, y por eso se conoce. Pero hay muchos senadores que uno no lo conoce, diputados que uno no lo conoce, y pasa, por ejemplo, lo que tú dices. En mi caso, yo soy una persona medianamente preparada y no conozco las personas por las que voy a votar. Entonces soy de las personas de que no van a vender el voto, pero tampoco se iban a acercar a las urnas a votar. Entonces quisiera que le hable a esas personas para ver, o sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Se acercan? Y si se acercan, ¿qué podrían hacer? Ya que no conocen mucho a los candidatos a esta altura del juego. Sí, bueno, yo primero le diría, y es algo personal, yo también era así. Yo tengo como, digamos, 4 elecciones votando, pero en mis primeras 4 oportunidades para votar, yo no votaba. Yo me iba para el río con los amigos. Sí, porque Sí. por eso mismo, porque no creía mucho en esto, pero luego que crecí, tomé un poquito más de responsabilidad en cuanto al el compromiso ciudadano. Nosotros somos los que elegimos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que participar, aún sea que tu candidato alcance un solo voto, pero eso es ejercicio democrático. Claro. Ahora, lo que yo le digo es que no voten ni por el que más fiche tenga, ni por el que el amigo le diga, sino que hagan un ejercicio consciente. Por ejemplo, en tu caso, tú tomas todos los diputados Listo. y escucha las propuestas. Lo primero que tú vas a preguntar es, ¿cuál es la propuesta de Juan, de Pedro, de María, de José? ¿Cuál es la propuesta? Resumida, no tiene que ser un libro. De los senadores, tú coges también las propuestas. De los presidentes, coges las propuestas, ¿verdad? Y entonces tú haces un ejercicio consciente, porque al final el voto es secreto. Claro. Lo que pasa es que en la politiquería, pues Sí, la gente hay tiene que muchas motivar, cosas. incentivar, Claro. pero al final tú vas derecho a tu urna y coges las boletas que te den y marca conscientemente lo que ya tú analizaste en tu caso. Claro. No puedes ir al lugar de votación sin idea de por quién va a votar. Para eso mejor Sí. no vaya. Claro. Pero desde tu casa tú dices, sí, me parece que este candidato que aspira a senador es bueno. Me parece que este candidato o candidata a diputado es bueno. Y ahí pero hay que ejercer el voto. Para lograr transformaciones en Cotuí, hay que ejercer el voto. Hay que ir a votar. Y no llevarse mucho de la propaganda y la publicidad. Sino de Porque los votar. productos que Tienes nosotros razón. vamos a comprar al supermercado, que a veces no lo necesitamos, Sí. es por medio Es a por la medio, mucha sí. propaganda. O sea, que eso no define un buen candidato. O sea, honestamente, a veces hay gente que no tiene tanta propaganda, tal vez porque no tiene los recursos para pagar tanta, pero tiene buenas Excelente ideas y buenas punto. iniciativas. Muy bien, muchas gracias Marcos por acompañarme, verdaderamente que sin desperdicio el hecho de tenerte aquí. Nada, para las próximas elecciones te esperamos tu candidatura de nuevo. Yo la voy a esperar y yo sé que todo el que va a ver este video también. Y agradezco demasiado que hayas estado con nosotros en este podcast. Sé que va a salir un segundo capítulo, porque yo sé que la gente se va a quedar con ganas de saber más acerca de este tema. Y nada, gracias. Despedirnos también de todos ustedes y suscríbanse, por favor, señores. Suscríbanse. Vamos a tener más videos. Vamos a hacer cosas nuevas. Den sus ideas también, porque también queremos escucharlos a ustedes. Entonces, hasta aquí ha sido el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo que va a estar buenísimo. Chao, chao.